Siempre será motivo de agradecimiento con vida tener este encuentro como el que vamos a tener hoy con nuestro muy querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Un nuevo encuentro, un nuevo capítulo, más conocimiento para seguir reflexionando y entendiendo cómo desarrollar esa espiritualidad en nuestra vida y cómo asumir esos retos que la vida nos va colocando día tras día para poder empezar a implementar todo lo que vamos aprendiendo en estos encuentros. Mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un gran abrazo, mi amigo del alma. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre muy feliz de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Ya sabes que encantado de charlar con vosotros todas las semanas un rato. Gracias, Gonzalo. Vamos a hablar de unas diferencias, de unos temas que son muy importantes, porque a veces pueden entenderse como de manera equivocada y el poder tener el contexto, la aclaración, la amplitud de esas diferencias en esas palabras que pueden ser sutiles al momento de definirlas, pero son muy importantes comprenderlas de una muy buena manera. Las metas y la correspondencia, Gonzalo. Nosotros queremos, todos nos trazamos metas en la vida. Yo soy una persona que me trazo metas en la vida, ¿no? Y uno quisiera que todo lo que en la vida nos proponemos, que eso que nosotros deseamos alcanzar, se den. Algunas veces se dan, otras veces no. ¿Qué podemos empezar a entender en esa diferencia entre meta y correspondencia? Pues mira, es buen tema que traes hoy, ¿no? Porque esto, en general, en la cultura, creo que está mal entendido. De hecho, cuando yo era un hombre joven, yo lo entendía mal, ¿no? Eh, Vamos a ver, tú sabes que cuando yo hice el MBA, o sea, el máster en administración de empresas y tal, hace muchos años ya, para mi desgracia, pero, pero en aquel entonces estaba de moda esto que se hablaba en las escuelas de negocio, ¿no? Que se llamaba, y te sonará, la gestión por objetivos, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que nosotros éramos los hacedores de las cosas, ¿no? Sí. Y, bueno, pues entonces todas las empresas, todas las actividades humanas, pues lo primero que hacías es marcarte unos objetivos, ¿no? Y claro, como tú has dicho en la introducción, a veces cuando esos objetivos no se cumplen por alguna razón, ¿verdad? Pues nos genera un determinado grado de insatisfacción o sufrimiento, ¿no? Vamos a ver, ahora comprendemos que nosotros no somos los hacedores de nada, ¿no? O sea, todo ocurre por ley, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre una meta y una correspondencia. Es decir, una meta es yo me propongo, yo tengo un deseo egoico, ¿verdad?, de que se produzca este resultado, Sí. resultado que yo me propongo, ¿no? Mientras que correspondencia es otra cosa, ¿no? Correspondencia es yo voy a dar lo mejor de mí mismo en lo que yo haga para hacerme correspondiente por ley con los resultados que tenga previsto el universo, no yo, ¿vale? Claro. Entonces eh, es una actitud más inteligente para conseguir mejores resultados la segunda que la primera, Claro. porque todo ocurre por ley, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar hacernos correspondientes con que la ley pues actúe a nuestro favor de una manera o de otra, ¿verdad? La manera de hacer eso es que nosotros nos acostumbremos a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hagamos, ¿no? Y que dejemos los resultados en manos de Dios. ¿Por qué? Porque mira, en el Bhagavad Gita, sin ir más lejos, ¿no? O sea, el primer texto espiritual que tiene la humanidad, Krishna le dice a Arjuna que él tiene derecho a su trabajo, pero que no tiene derecho a los frutos de su trabajo, que eso es de Dios, ¿no? En el Evangelio, de alguna manera, nos dan la misma enseñanza, ¿no? Nos dicen, tú dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Claro, nosotros tenemos que actuar bien en el mundo del César, tenemos que poner esfuerzo, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hagamos. Porque además, si no damos lo mejor de nosotros mismos, el crecimiento espiritual por nuestra actividad es menor. ¿Por qué es menor? Porque cuando damos lo mejor de nosotros mismos, es cuando podemos ver todavía lo que nos falta por aprender, ¿verdad?
Si no damos lo mejor de nosotros mismos, nunca sabremos lo que nos falta por aprender porque nunca lo habremos intentado en serio, ¿no? Y la ley siempre responde bien a que demos lo mejor de nosotros mismos. Pero la ley no responde a que intentemos controlar los resultados, porque eso es de Dios, ¿me explico? Y por lo tanto no es del ser humano, ¿verdad? Fíjate que hemos dicho en otras conversaciones que tú y yo hemos tenido que el destino está más, perdón, el destino y la función están más ligados entre sí que la misión, ¿no? Porque el destino es todo lo que las almas tienen que aprender. La misión es aquello que ya traemos aprendidos de cursos anteriores que ponemos al servicio de alguna manera, ¿no? También del crecimiento de los demás. Pues la función es lo que tenemos que hacer de alguna manera para ganarnos la vida, ¿no? Y entonces, en eso que tenemos que hacer para ganarnos la vida, encontramos muchas situaciones de destino más que de misión. ¿Me explico? Que tenemos que aprender, cómo tenemos que relacionarnos con los compañeros de trabajo, los jefes, los subordinados, el cliente, el mundo, ¿no? Y eso a veces pues, nos crea unas dificultades de donde surgen aprendizajes espirituales, ¿no? Por lo tanto, cuando yo me pongo metas, yo de alguna manera puedo estar, sin saberlo, limitando la abundancia del universo, ¿no? Claro. Claro, porque yo quiero conseguir ventas de, yo qué sé, 5 millones, ¿no? Pero si yo doy lo mejor de mí mismo, a lo mejor el universo tiene previsto que en vez de 5 sean 10. Ahora, en la medida en que yo me pongo la meta de 5, el universo me tiene que mostrar la ley, ¿no? Y decir, oye, tú querías 5, tú te has esforzado, pues te vamos a dar 5, ¿vale? Pero si doy lo mejor de mí mismo, entonces a lo mejor el universo me tiene previsto darme 10 porque el universo muestra la ley, ¿no? Entonces tampoco quiero que esto se confunda con que no planifiquemos nada, ¿me entiendes? Claro. Claro, porque, o sea, es que estas cosas de la espiritualidad son sutiles, ¿no? Como tú muy Sí. bien has dicho, ¿verdad? Al principio de la conversación. Entonces, yo tengo que en el mundo del César planificar, hacer las cosas lo mejor posible, gestionar bien el mundo del César. Lo que pasa es que eso no es incompatible con que dentro de mí yo esté dispuesto a dejar los resultados en manos de Dios, ¿verdad? Exacto. Y entonces, cuando yo en el mundo del César hago las cosas lo mejor posible y doy lo mejor de mí mismo, lo único que no tengo que hacer es tener el deseo egoico de que el resultado sea este o aquel. Porque en el momento en que yo tengo un resultado egoico, ¿verdad? O una intención egoica de que el resultado sea ese que yo quiero, ya estoy yendo contra la ley. Y la ley nos muestra la ley, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahora en las escuelas de negocios y en todos los sitios lo que hay que enseñar a la gente es a que dé lo mejor de sí mismo en todo lo que haga, ¿no? Que planifique bien el mundo del César, pero que no esté condicionado por los objetivos que nos hemos puesto a nosotros mismos, ¿no? Fíjate que de alguna manera esta diferencia entre ponerse objetivo y soltar los resultados también está ligada, ¿no?, a otra diferencia importante en la espiritualidad, que es la diferencia, como tengo en el libro Espiritualizarse, ¿no?, entre la excelencia y el perfeccionismo, ¿no?, que también es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque la excelencia es esa actitud de querer hacer las cosas lo mejor posible, poniendo nuestro talento, nuestro esfuerzo, en fin, nuestro conocimiento y nuestra energía en una dirección, ¿no? Y además, siempre que nosotros, fíjate, buscamos la excelencia, pues de alguna manera eso siempre es una actitud de servicio, ¿verdad? Porque estamos dando lo mejor de nosotros mismos para realizar una función, ¿verdad? Y entonces esa actitud de excelencia es espiritualmente correcta y nos va a llevar a la paz y nos va a llevar a tener buenos frutos. Pero sin embargo, el Perfeccionamiento. perfeccionismo es una limitación del ego, ¿verdad? Que trata de controlar que no cometamos nunca ningún error y da más importancia al estado de las cosas que a las personas, ¿no?
claro, y más importancia a las cosas que al cumplimiento de las reglas del servicio a los demás, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a buscar la excelencia sin caer en el perfeccionismo. Y tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros mismos sin intentar controlar los Sí, resultados. Y esa es la clave, en mi opinión, de este tema, ¿no? claro. Y hay que practicarlo, ¿no? Hay que Y practicarlo. ¿Eh? cuando usted habla de esas dos diferencias, Gonzalo, inmediatamente en mi mente aparece una palabra que dice sufrimiento, Claro, porque es algo interesante. claro, Excelencia y el perfeccionismo. Claro, el perfeccionismo implica sufrimiento, claro. la excelencia no. No, La no, excelencia es cada día entrego lo mejor, voy mejorando, pero también hay como una fluidez, como que me entrego, claro, igual que con las metas. O sea, las metas, uno diría, las metas cuando no empiezan a cumplirse como yo quiero, claro, ¿cierto? Y la persona, pues lógicamente, que la inmensa mayoría no tiene conciencia de ello, entra en estado de sufrimiento. claro, Y ahí es donde desaparece cuando hablamos de correspondencia. Yo claro. hago esta énfasis y este contexto, Gonzalo, para preguntarle esto. Usted ha sido un hombre de empresa Sí. y hoy las empresas están interesadísimas de cómo implementar todo este conocimiento de las leyes universales, de la espiritualidad en sus organizaciones. Poquito a poquito ustedes han logrado, con ese trabajo en las universidades que vienen haciendo, otros empresarios dando el giro del mundo empresarial a esta parte espiritual, ¿cómo hacerle entender en una organización la ley de correspondencia sin que olviden las metas? Yo, Bueno, yo me preguntaba eso aquí, sí, cómo sí, poder sí. comprenderlo para poder asimilarlo y poder que esto dé un gran resultado. Bueno, mira, tú sabes que ahora mismo se está hablando mucho en las grandes empresas, en muchos sitios, del liderazgo consciente, ¿verdad? Bueno, ellos se han dado cuenta ya, yo creo, es que en esto había como una confusión, ¿verdad? Parecía que si la empresa realmente se dedicaba a respetar las leyes espirituales de alguna manera, ¿no? O el bienestar de sus trabajadores, en fin, eh, parecía que entonces eso iba a tener un costo en la cuenta de resultados, ¿no? Y entonces, claro, las empresas se resistían a ello porque las empresas dicen, oye, nosotros lo que estamos aquí es para ganar dinero, ¿no? Si hay una empresa que no gane dinero, no subsiste, ¿no? Entonces, lo que se han dado cuenta ya con muchas pruebas y con muchas investigaciones es que cuando una empresa adopta una cultura interna más espiritual, ¿no? Eh, inmediatamente suben los beneficios sin que aumenten las ventas. Y esto es curioso, ¿no? Y la razón de por lo que esto es así es porque, fíjate, en las grandes empresas, sobre todo en las grandes empresas, hay una gran ineficiencia porque mucho digamos, de la energía, ¿no? Del tiempo, del enfoque de los empleados, muchas veces está dedicado a competencias internas entre ellos, ¿no? Claro, imagínate una empresa que tiene un presidente, 4 directores generales, 8 subdirectores generales, 24.000 jefes de departamento, tal. Bueno, todos quieren ascender, ¿no? Y entonces muchas veces hay más luchas internas, es como los partidos políticos, ¿no? Sí. Que enfoque en conseguir pues el crecimiento de la empresa y resolver temas hacia el exterior, ¿no? Con los clientes, con los proveedores, con tal. Pues yo te diría que lo he vivido esto muchas veces en los grandes bancos internacionales, en las grandes empresas multinacionales. Hay mucha lucha egoica interna, ¿no? Y esa lucha egoica interna entre unos empleados y otros, ¿verdad? Hace perder mucho dinero a la empresa, porque lo ideal, ¿verdad?, es que el enfoque, la atención y el dar lo mejor de uno mismo esté enfocado en conseguir el crecimiento de la empresa, ¿no? Y en conseguir el mejor funcionamiento de la empresa. Entonces, en cuanto aumenta el nivel de conciencia de los empleados, ¿no? Y se produce más cooperación interna, ¿verdad? Y menos lucha interna intestina,
pues entonces todas las empresas ven que sus cuentas de resultados aumentan porque la energía y el enfoque de los empleados se ha puesto ya en otro sitio, ¿no? Y entonces, por eso se está hablando mucho ahora de esto, ¿verdad? También las empresas se han dado perfectamente cuenta de que cuando sus empleados pues no están en paz interior, ¿no? Por la razón que sea, pues se produce una gran pérdida de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que no va a trabajar durante una semana, pues porque se encuentra deprimida o ansiosa o lo que sea, ¿no? O una persona que cuando va a trabajar no puede dar lo mejor de sí mismo porque está pensando todo el día en la pelea, en la discusión que ha tenido con su pareja el día anterior o con sus hijos o con sus problemas en su vida personal, ¿verdad? Todo eso consume energía y impide el rendimiento del empleado, ¿no? Mira, muchas veces me toca en las escuelas de negocios o en programas de máster de universidades, ¿no? Dar una conferencia, una charla, una clase, como tú lo quieras llamar, sobre un tema que es la autogestión, ¿no? Del empleado o del ejecutivo, ¿no? Y la verdad es que le interesa muchísimo siempre a todo el mundo que va, porque lo primero que digo es esto, ¿no? Digo, a mí me gusta empezar con la verdad, ¿no? Para que la gente se interese, ¿no? En lo que se va a decir, ¿no? Y digo, vamos a ver, cuando yo era empresario, no vosotros, yo, cuando yo era empresario, ¿cuántas veces iba yo a trabajar sin estar preparado, ¿no? Para dar el 100% de mí mismo en lo que fuera a hacer? Pues porque no había dormido bien la noche anterior, porque estaba estresado, porque estaba angustiado, porque tenía baja energía, porque yo qué sé, había tenido algún problema de relaciones o familiares o lo que sea, ¿no? Que me tenían preocupado, que me tenían, en fin, con mi mente casi en otro sitio, ¿no? Y les digo, un poco como cuando Jesús en el Evangelio dijo aquello de que el que esté libre de error que tire la primera piedra, ¿no? Y nadie tiró la piedra y Claro. no apedrearon a la adúltera, ¿no? Y entonces, pues en la empresa digo, oye, que levante la mano el que haya podido rendir al 100% todos los días de su vida cuando ha ido a trabajar. Y nadie levanta la mano, ¿no? Y entonces, claro, digo, ¿ves? El problema no es solo mío, es de todos, ¿no? Entonces vamos a intentar resolver este problema y a ver cómo se hace, ¿no? Y entonces ya empieza la charla, pero ya todo el mundo está interesado, ¿no? Porque todo el mundo ha reconocido ese hecho, ¿no? Y es que muchas veces, por muchos problemas personales que nada tienen que ver, ¿no? Con nuestra función, pues no estamos preparados para rendir porque no tenemos suficiente paz interior, ¿no? Pero claro, cuando no tenemos paz interior, no se produce solo el efecto de que nuestra energía está más baja, de que tenemos una pérdida de enfoque. Es que además, cuando no tenemos paz interior, perdemos la creatividad. Eso es muy Sí, grave. sí, Y eso es algo que la gente tiene que comprender, ¿no? Porque cuando no tenemos paz interior, vibramos más bajo. Y cuando nuestra energía vibra más baja, es más difícil que conecte con las energías de más alta vibración que están relacionadas con la creatividad, ¿no? Entonces es un problema hasta físico, yo te diría, no solo espiritual, ¿no? Por lo tanto, es verdad que esto es algo que ahora mismo en las empresas pues está teniendo mucho interés, ¿no? Por ejemplo, y con esto termino, ¿no? En España estamos viviendo ahora una situación, ¿no? Y es que un banco le vende a otro banco una parte del negocio, luego ese segundo banco a su vez se lo vende a un tercero, pero lo que vendió tenía una cláusula de no competir con el otro. Entonces el tercero dice, como se ha cambiado de nombre ya no compite, el otro que sí, se han metido en un juicio. Bueno, pues ahora el 20% del esfuerzo, del trabajo de esas empresas están en el juicio, no en conseguir más clientes, no en claro. crecer, no en... Me explico, ¿no? Se desvía la energía para otra cosa. Claro. Entonces, siempre que no tenemos un nivel de conciencia suficiente como para llegar a acuerdos y cumplirlos honestamente, pues si eso siempre produce ineficiencias, porque produce conflictos. Y los conflictos siempre producen ineficiencias. Cuando el conflicto es muy grande, la ineficiencia es máxima. Por ejemplo, ¿quién montaría hoy un negocio, con perdón, ¿no? En Palestina o en Irak, ¿no? Con las
bombas cayendo y tal, pues nadie, porque claro, Claro. pues porque en los lugares de conflicto la ineficiencia económica es grande, ¿no? Por definición. Entonces necesitamos un mayor de conciencia, un nivel mayor de conciencia, un saber llegar a acuerdos. Por ejemplo, acaba de haber un huracán en Acapulco, creo, ¿no? Sí, Aparte de que han muerto pues, más de 40 personas, que seguro que hay desaparecidos, pero lo que a mí me pareció desgarrador, ¿no? Desgarrador es el pillaje, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, tenemos un problema que lo ha causado la naturaleza, el universo, no es culpa, no es responsabilidad humana, pues ha habido un huracán porque tenía que haber un huracán, ok. Pero si además de los problemas que causa el huracán, encima le echamos encima los problemas que causan los seres humanos de bajo nivel de conciencia, ¿no? Como es el pillaje generalizado, como es tal, pues ahora tienes a la policía y que en vez de ayudar, ¿sabes?, a la reconstrucción del problema, a reconectar los cables, pues están perdiendo su tiempo y su energía intentando controlar los saqueos. los saqueos, los pillajes, los tal. Pues Sí, claro, eso hoy sí está hecho ya por el hombre, no por la naturaleza. No sé si me explico, ¿no? sí. Entonces, como ves, cuando falta espiritualidad y falta nivel de conciencia, Sí. todo se complica. Estaba pensando aquí, Gonzalo, cómo se traslada eso que usted mismo nos estaba hablando a las familias. Claro, Y igual, estaba aquí, hice ese movimiento, porque claro, nos damos cuenta cómo cuando no hay una sana relación, claro. y estamos hablando de metas y correspondencia, esas metas que a veces como familia se tienen no se cumplen. Es Mm, decir, comprar su apartamento, o un sitio de recreo, o el viaje de los sueños, pero resulta que al interior hay conflicto. claro. Y cuando hay conflicto, y voy a colocarlo en un tema que lo escuché Sí, de un amigo hace unos días atrás que me decía, es que con mi mujer yo no veo futuro. Ella quiere que compremos un apartamento, pero yo no quiero, porque sé que si lo compro me toca la mitad después. Ese era su pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros no invertimos, no avanzamos, no armonizamos precisamente porque ahí al interior, como usted bien lo ha dicho, para alcanzar una meta tiene que haber paz interior? sí, sí. Vamos, hay muchos ejemplos de estos ahora mismo en España, pues un señor que se ha muerto, pues que tenía hijos con tres mujeres diferentes, ¿no? Entonces los hijos no se hablan entre ellos, tenían que entrar unos al velatorio y salir otros, luego están metidos en un juicio porque unos lo querían declarar incapacitado para que no, en fin. Entonces, al final, todo eso lo único que hace es que en vez de crear valor, ¿no?, en el patrimonio de ese hombre, pues se cree problemas, gastos de abogados, inmovilizaciones de activos, líos y follones, ¿no? Entonces, creo que esto pasa en todos lados. Esto es un... Pero bueno, es que las personas del tercer nivel, pues es justo lo que tienen que aprender, ¿no? A llegar a acuerdos y a cumplirlos. Es la asignatura más importante, ¿no? Y por eso, pues ocurre lo que ocurre y el universo nos pone situaciones para poder crecer, ¿no? Claro, todo lo que no está en armonía va contra la ley. Y lo que va contra la ley produce costos. Eso es inevitable, ¿no? Bueno, está un poco relacionado con otra de las diferencias, ¿no?, que tengo en el libro, ¿no?, que es la diferencia entre intención espiritual y deseo egoico, ¿no? Ajá. Pues claro, la intención espiritual busca la unión con Dios propia y ajena. Y claro, y se mide, o sea, parte de la intención espiritual es el abandono en la voluntad divina, ¿no? El deseo egoico se genera en el ego y busca el control de lo externo y tener lo que yo quiero y acomodarse a mis preferencias personales. Y es la raíz de todo sufrimiento mental, como explicó Buda, como explicó Jesús y como han explicado todos los maestros, ¿no? Por eso es tan importante que los seres humanos aprendan a vivir en armonía, ¿verdad? Y a llegar a acuerdos y a cumplirlos. Hasta que no aprendamos eso, no habrá eficiencia en el mundo, ¿no? Y entonces el problema del mundo no es que no haya recursos suficientes para todos,
es que no hay eficiencia en su distribución, que son cosas distintas, ¿no? Porque hay demasiados conflictos que nos cuestan mucho dinero y mucha eficiencia, ¿no? Por ejemplo, una tontería, ¿no? Pero un avión que para ir de un sitio a otro tiene que dar un gran rodeo porque no puede cruzar el espacio aéreo, ¿no? Pero bueno, eso cuesta más gasolina, más tiempo de viaje, más riesgo, más todo. Pero así está el mundo, ¿no? Entonces, esto no puede seguir así hasta que el ser humano generalizadamente, ¿no?, Sí. suba el nivel de conciencia y nos dediquemos a cooperar en vez de competir. Y hasta ese día no hay nada que hacer. Gonzalo, yo tomo la vocería de la comunidad que nos está viendo, Sí, porque seguramente más de una persona diría, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque aquí viene esa inquietud. Si tener metas, ¿cuándo establece uno metas? Cuando uno dice, bueno, yo voy a montar un negocio o una meta personal de estudiar o lo que sea, y establezco como unos parámetros para llegar ahí, hago toda la planeación, hago todo lo que tengo que hacer y estoy desarrollándolo, pero aparece la correspondencia. claro, Entonces, la correspondencia me dice, si ha de ser, será, claro. ¿cierto? Si no, pues No, no va a pasar, claro. ¿cierto? ¿Cómo ahí hay una línea muy sutil, Gonzalo, Sí, para que claro. usted por favor nos amplíe esa mirada que usted ya lo ha dicho, pero Sí, que es un muy sutil, o sea, cómo decir, yo me entrego, hago algo de inversión en un negocio o de mi vida o de lo que sea y me suelto. Ah, ahí hay una sutileza, yo creo que es bien que, interesante. claro, es que fíjate, esa exigencia egoica de que yo quiero conseguir esto y concretamente Sí, esto, ¿no? Es producto del voluntarismo, de la rigidez sí, mental y además consume mucha energía, ¿no? Creemos que lo vamos a conseguir solo con nuestras propias fuerzas. Y además, nunca sabemos si ese objetivo o meta que nosotros nos hemos puesto es lo más adecuado o no para nuestro crecimiento espiritual, aunque se consiga. No sé si me explico, ¿no? Pero eso sí lo sabe la ley. Por lo tanto, hay veces que la ley bloquea metas u objetivos que son, digamos, dignos y que son buenos en principio porque no es lo más conveniente para nosotros, ¿no? Digamos, en eso me recuerda mucho el ejemplo que te puse siempre, ¿no? Del abogado y el camarero, ¿no? ah, sí, Claro, o sea, era normal y razonable que este chico tuviera pues como meta o objetivo trabajar de abogado, que era para lo que él se había preparado. Y él mandaba currículums y hojas de vida a muchos bufetes de abogados para ver si lo contrataban. Y veía que compañeros suyos menos preparados que él sí eran contratados, pero él no. Claro, él podía desesperarse, podía tal, pero el universo o la ley tenía para él otra cosa que luego resultó ser mejor. Lo que pasa es que tardó un tiempo en ver que era mejor, ¿no? Pero, claro. claro, pero eso se dio porque él, en vez de frustrarse, ¿verdad? Porque no cumplía sus objetivos, comprendió que tenía que cambiar de objetivos, que la vida le estaba diciendo que eso no era para él, ¿verdad? Y tenía que cambiar de objetivos. He tenido muchos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, he tenido el caso de unos hermanos que preparaban unas oposiciones y un hermano las sacó y otros dos pues no las sacaron. Y no es que los otros dos fueran más tontos ni menos hábiles, no, es que la ley tenía previsto para ellos otro camino en la vida para su crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, esto hay que saber leerlo, ¿no? Por eso yo siempre aconsejo que las metas y los objetivos que nos pongamos, ¿verdad? Eh, siempre estén subordinados a la voluntad divina, a la ley. Y que intentemos las cosas pues 2 o 3 veces, ¿no? Porque si no puede ser falta de constancia. Pero no 7 veces porque eso ya es Claro, terquedad, ¿no? Si la ley nos está diciendo por aquí no, pues es por ahí no. ¿Me explico? Y sí, entonces, pero tenemos que tener esa confianza y ese abandono en Dios, sabiendo que si entonces damos lo mejor de nosotros mismos en otra dirección, a lo mejor por esa dirección sí. ¿Me explico? Y tenemos que ver cómo fluyen las cosas para intentar discernir
cuál es la ley para nosotros, ¿no? Y eso yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Es más, hay muchas veces que he intentado hacer una cosa, no me ha salido, me ha disgustado que no me haya salido, pero producto de que esa cosa no me salió, 3 meses después me salió una mejor. ¿Me explico? Se me abrió otra Sí, puerta, ¿no? sí, Y entonces claro, cuando no estoy consiguiendo el objetivo que me había puesto, pues me da insatisfacción, claro. Pero porque en mi mente no se abre una ventana de decir, oye, a lo mejor esto no es lo que tiene la ley para mí y en breve aparecerá la oportunidad, ¿verdad? Que sí es para mí. No sé si me... Y eso me ha pasado a mí en la vida, te aseguro que más de una vez y dos y tres, ¿no? Y entonces ya cuando me propongo algo, ¿no? Y veo que no fluye por lo que sé y tal, digo, bueno, pues por aquí no. así Porque, es. claro, y entonces a lo mejor pues me voy por otro sitio donde sí fluye, ¿me explico? Y luego fluye mucho más, que a lo mejor si me hubiera ido por el sitio primero Sí, no se me hubiera abierto la oportunidad sí, del otro, ¿no? Ten en cuenta que a veces, y esto cuesta entenderlo, Cristian, ¿eh? Pero a veces nosotros nos proponemos un objetivo que es bueno, ¿no? Por ejemplo, pues que aumente la paz en mi país, ¿no? Y entonces, pues intento trabajar para que aumente la paz en mi país. Pero lo que yo nunca sé es que la ley, ¿verdad?, puede necesitar que no haya paz en mi país durante un tiempo más, porque las almas tienen que aprender esa convivencia, ese llegar a acuerdos, ese cumplirlos. Y si no están las condiciones necesarias, pues la escuela de almas pierde sus lecciones, ¿no? Y aunque el tener más paz es un objetivo que está alineado con la ley del amor, a lo mejor todavía no es el momento para eso. Y eso yo no lo sé, lo sabe el universo. sí. Claro, entonces yo me puedo frustrar porque estoy intentando conseguir la paz del país y no lo consigo, ¿no? Bueno, pues no lo consigo porque no está en la ley para ese país tener la paz en ese momento. A lo mejor dentro de 40 años sí lo conseguiría porque ya sería el momento, ¿no? Pero de momento no lo es y yo no puedo frustrarme por eso. Y entonces si veo que la ley pues va por otro sitio, a pesar de que yo estoy dando lo mejor de mí mismo, pues me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Y ya está. Y entonces... A mí me pasó algo, Gonzalo, que fue muy curioso, que hace unos días atrás se lo mostraba a mi hija mayor, que Sí, íbamos pasando precisamente por esa esquina. sí, Estaban construyendo un edificio, o iban a empezar a construirlo, solamente estaba como la maqueta, ¿no? Las vallas publicitarias. Y yo le dije a mi mujer, a mí me gustaría vivir aquí. Y ella me dijo, a mí también. sí, Bueno, entonces fui allá, miré todo el proyecto y di un dinero para separar un apartamento ahí. sí, sí, sí. Bueno, así se hizo. Me habían citado un día para ir a firmar unos documentos ahí. Yo no pude asistir porque por mi trabajo en Sí, ese momento como conferencista no podía ir, tenía unos compromisos de trabajo. Pero todo eso se había hecho con las metas de nosotros y el sí, sí, presupuesto de sí, nosotros del año. sí, O sea, sí, yo sí, dije, con este dinero yo puedo cumplir y voy pagando poco a poco sí, sí. este apartamento. Lo único cierto es que me demoré un par de días, tal vez 2 días en ir. Mm, Cuando llego a esa constructora, me dicen, señor, qué pena, su apartamento ya se le fue destinado a otra persona porque usted no vino. Yo claro. dije, bueno, pues no hay ningún problema, o sea, entiendo que no me corresponde, Sí, sí. lo dejo así, me devolvieron mi dinero, pero a los 15 días vino el confinamiento, Gonzalo. Y cuando vino yo decía, ¿cómo yo lo hubiera pagado Claro, si lo claro. que yo tenía para desarrollar ese año nos llegó un comunicado días antes que nos habían aplazado, cancelado, hasta nueva orden, todo? Entonces ahí es donde uno empieza a entender que muchas veces las metas, las cosas que uno tiene, pero no entra en estado de sufrimiento, decir, pero ¿por qué ustedes no? No, 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 lo acepto, está bien, Muy bien, no me claro, corresponde. Pero claro. ahí donde yo paso y doy gracias, digo, gracias por haberme demorado un día Claro, más. es que, vamos a ver, primero, fíjate lo que ocurrió en este caso. Primero tú hiciste lo correcto con la ley, porque tú tenías unos compromisos, ¿verdad? Sí, Previos. Y esos compromisos para ti eran importantes porque tú estabas comprometido con tu trabajo. Eran tan sí, importantes que incluso algo que parecía para ti algo importante, como era conseguir un apartamento en ese edificio porque te sí, apetecía a ti, a tu esposa y tal, sin embargo lo subordinaste
a cumplir sí, otra cosa que era todavía más importante, que era el compromiso tuyo con tu función. claro. Digo, claro. Entonces, fíjate cómo la ley te mostró la ley. No te digo nada más. Entonces, simplemente eso, ¿no? Ahora, dos cosas. Nunca sabes si mudarte a ese apartamento es lo mejor o no lo mejor para ti. Imagínate que el universo sabe que hubieras tenido dos vecinos imposibles. Cosa que tú no puedes saber porque no sabes quién va a comprar los apartamentos cuando compras el tuyo, ¿no? O imagínate que, como ha pasado en otros edificios, ese edificio fuera a tener algún tipo de accidente en el futuro, ¿no? Nunca se sabe. Por eso digo que, que, que una vez le pregunté yo esto a un maestro espiritual, me acuerdo, ¿no? Cuando estaba yo aprendiendo la aceptación y tal, yo le hice una pregunta, pues de esas tontas mías de cuando era empresario joven, ¿no? Y le digo, pero vamos a ver, imagínese que yo voy a una reunión importante, está lloviendo, se me pincha la rueda de un coche y tengo que bajarme a cambiar la rueda. Y todo eso hace que yo llegue tarde a la reunión y además mojado, con mal aspecto. Digo, ¿cómo puede ser eso algo bueno? Le decía al maestro, ¿no? Y fíjate lo que me contestó. Me dijo, mira, lo que nunca sabrás es que si a lo mejor no se te hubiera pinchado la rueda y no tuvieras que haberte bajado a cambiarla, por mucho que te mojases, resulta que 2 kilómetros más adelante un camión se saltó un semáforo y tú no estabas ahí porque habías pinchado antes. No sé si me explico, ¿no? Y a lo mejor si no te hubiera arrollado, dice, nunca lo sabes, me dice. Entonces tú tienes que comprender que todo lo que ocurre es perfecto y necesario para la evolución de las almas, que el universo no se equivoca y que las cosas a veces que al principio parecen una desgracia o lo pueden parecer, o algo que va en contra de tu deseo egoico, insisto, ¿no? Luego resulta ser buenísimo para tu alma por razones muy distintas. Mira tu caso, ¿no? Pues claro, el hecho de que al final no compraste el apartamento, pues te permitió dos cosas. Una, vivir la pandemia con más paz, ¿no? Uy, sí, hubiese sido espantoso. Ok, claro. Dos, poder centrar tu ingenio, tu esfuerzo, tu energía, tu enfoque y tu dedicación, pues a tu función, que además es una función que hace un gran servicio para mucha gente. Y entonces fíjate que de ahí sacaste dos grandes beneficios, ¿no? Sí. Y ahora seguro que el día que no compraste el apartamento durante una semana estuviste un poquito disgustado, pero luego dices, hombre, mira qué bien, ¿no? A mí me pasó lo mismo con mi casa en Miami. Sí, igual. Resulta que, bueno, pues yo tenía 3 hijos pequeños, vivía en un apartamento, ¿no? Cuando empecé mi trabajo empresarial. Bueno, vivir en ese apartamento con 3 hijos pequeños y varón era la locura, sobre todo los días que llovía, que no los podías bajar a la playa o al jardín o tal, bueno. Eso no, en casa era, y dije, mira, me tengo que comprar una casa con jardín porque si no, no vamos a sobrevivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues con los primeros dineros que gané y tal, pues intenté comprarme una casa. Y una casa que nos encantaba, ¿no? Y yo había hecho una oferta, me habían aceptado la oferta y 3 días antes de firmar algo pasó que el vendedor se echó para atrás y porque murió alguien en la familia y entonces, pues bueno, cambiaron sus circunstancias y tal. Y yo recuerdo que me llevé un disgusto terrible. Pero gracias a eso, al cabo de 4 meses apareció una casa casi por el mismo precio, mucho mejor que esa otra, que no hubiera podido comprar si hubiera comprado la anterior y que es una casa que es en la que vivo aquí en Miami hasta el día de hoy. Después hice unas remodelaciones y tal, ¿no? Pero gracias a que no me salió la primera casa por una cosa fuera de mi control y que nada tenía que ver conmigo porque yo había cumplido todas las cosas para comprarla, me salió luego otra mucho mejor 3 meses después. Es verdad que durante esos 3 meses yo estuve un poco disgustado, ¿no? Pero cuando lo veo ahora para atrás, digo, menos mal, ¿me entiendes? Que me pasó Sí, esto, porque claro, la que tengo ahora es mucho mejor, o sea, es donde he pasado el resto de mi vida, ¿no? O sea, que por eso te digo que muchas veces en la vida, cuando algo no sale como nosotros queremos, no podemos perder la paz, porque muchas veces el universo puede tener para nosotros, pues, cosas mejores
un poco más tarde, ¿no? Y a lo mejor el hecho que a ti no te saliera el apartamento, pues te permitió vivir la pandemia con más tranquilidad, enfocarte más en tu trabajo con menos preocupación. Y luego tu trabajo florece y luego ya te puedes comprar 2 apartamentos en vez de uno. ¿Sí me entiendes? O sea que en ese sentido siempre tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y ser conscientes de que muchas veces nuestros objetivos, A, no son los que más nos convienen en ese momento, o B, el universo tiene previsto para nosotros una cosa un poco mejor en el futuro, siempre que aprendamos a abandonarnos en las manos de Dios mientras eso se produce. Claro. Y eso implica, Gonzalo, que cuando vienen esos momentos, lleguemos lo más rápidamente posible a la aceptación. Hombre, claro, pero es que... Porque ahí donde está eso, ¿no? Cuando uno de pronto dice, mire, es que esto le sucedió, bueno, está bien. ¿Y usted no se molesta? No, no, está bien. Claro, Comprendo que si no me corresponde, pues no me corresponde. Si la novia no llega a la boda, o si perdí el vuelo, sí, sí. o lo que sea, yo también creo, por supuesto, al igual que Gonzalo, en que hay una divinidad superior manejando toda esta articulación perfecta para siempre bajo el amor y para el bien de todos. Así es, hijo. Y eso, hasta que no se comprende, no hay paz. Mira, en estas charlas que tú y yo hemos tenido, que llevamos ya más de un año, hemos tocado muchos temas, ¿no? que en mi opinión pues, son importantes, ¿no? Para la espiritualidad o para el desarrollo espiritual. Pero el tema central, siempre lo hemos dicho, o sea, esto es importante insistir en ello, ¿no? Es la aceptación. Sin la aceptación y el abandono en la voluntad de esa inteligencia que maneja amorosa y pedagógicamente el universo, no hay paz interior posible. Entonces, todo lo demás es importante de comprender, todo lo demás ayuda, todo lo demás nos aumenta la comprensión espiritual. O sea, que no es que los demás temas no sean inútiles, no lo son, ¿eh? La espiritualidad es algo muy serio, muy completo, el amor es muy profundo, hay que aprender muchos aspectos, ¿no? Del amor, pero el central, o sea, esto que no se lo olvida a nadie, o sea, el central es la aceptación de la realidad. Es esa actitud de, oye, he llegado tarde a comprar mi apartamento, pero he llegado tarde no porque estaba tocándome las narices, sino porque estaba haciendo mi trabajo con el que soy comprometido y por lo tanto es un buen motivo para llegar tarde. Si por llegar tarde he perdido el apartamento, pues acepto que he perdido el apartamento y luego esa aceptación te trae los beneficios después que te tiene que traer, ¿no? Como por ejemplo poder vivir la pandemia mucho más tranquilo, poder no gastar energía en cómo, ¿sabes? Y gastarla en lo que realmente es lo importante para ti, ¿no? Que es tu función y tu misión, ¿verdad? Y la ayuda espiritual que haces a tanta gente con tu canal y el universo necesita eso y por eso el universo te mostró la ley y te protegió. ¿Sí? Porque en el fondo lo que Sí, hizo el universo en ese momento fue protegerte, si te das cuenta. sí. Fíjate que una de las cosas que yo noto muchísimo, ¿no? Es que cuando una persona empieza a desarrollar una intención seria de servicio, hay una inmensa protección del universo que viene detrás de eso, ¿no? O sea, esto es una cosa que he observado en mí, que observo en otras muchas personas que se dedican a ello, ¿no? Es como si el universo dijera, mira, el servicio es la última asignatura que se aprende, ¿no? Antes de graduarse, el servicio es el tema central del universo, ¿no? Amor y servicio, ¿no? Y por lo tanto, cuando tu intención es dedicarte a eso, ¿no? Tú empiezas a notar una protección, no sé, extraña, ¿no? Alrededor tuyo de que la ley te impide cometer errores que luego te van a causar preocupación, que la ley te... O sea, esto es una cosa que una vez más pido a la gente que no me crea, ¿no? Sino que lo verifique, ¿verdad? O sea, que desarrollen en ellos una intención de servicio, ¿no? A los demás, ¿no? Y a las demás almas, y ya verán, observarán clarísimamente, ¿no? Cómo de alguna manera la ley
te pone como una campana de protección, ¿no? Y hay ciertas cosas que te podían afectar y que no te afectan para que tu atención, tu energía, tu tal, pues no se desvíe, ¿no?, de ese propósito que es lo que se necesita en el universo. Ten en cuenta que todos los seres ya más avanzados, ¿no?, de los seres humanos, fundamentalmente se dedican al servicio. Por lo tanto, es el trabajo central en el universo, ¿no?, ayudar a las almas más jóvenes a crecer, ¿no? Y cuando tu intención es esa y es pura y es de verdad, ya verás la campana de protección que aparece, ¿verdad? Y es curioso, pero es cierto. Claro, lo vamos viviendo. Yo lo estoy escuchando, Gonzalo, y empiezo uno a recordar cuántos momentos o situaciones uno ha vivido que indudablemente tienen un propósito maravilloso, aunque cuando suceden no se comprenden. Exacto, Solamente se comprenden cuando ha pasado un tiempo así es. adelante y uno mira hacia atrás y dice, claro, me tenía que pasar esto para que esto me sucediera, pero si somos detallistas Sí, y sí, empezamos a sumar tantos sucesos similares al que estoy hablando, pues sí, vamos a aprender a confiar y vamos a aceptar mucho más rápido que si algo está aconteciendo, hay un propósito, no lo entiendo ahora, pero lo ahora. acepto, lo agradezco, lo bendigo, lo honro y lo asumo. Y además, como tú muy bien has dicho, Cristian, tú has dicho un tiempo después, pues lo veremos claro porque se producirá otro resultado mejor para nosotros que el que teníamos en mente. A lo que yo añado, y cuanto más aceptación inmediata y más abandono inmediata en la voluntad de Dios, más corto es ese otro tiempo. Claro. Claro, porque ya no tienes más que aprender de esa situación, o sea, ya has soltado, ¿no? O sea, imagínate que tú, pues, ibas a comprar ese apartamento, llegaste tarde porque tenías cosas más importantes que hacer, no por dejación, no por pereza, no por estupidez, sino porque tenías un compromiso que tenías que respetar porque habías llegado a unos acuerdos con otras personas y respetaste los acuerdos. El universo siempre responde a eso, te tiene que mostrar la ley. Entonces, ahora, si cuando perdemos ese apartamento tenemos un poquito todavía de, ay, qué pena, no sé qué, tal, me hubiera gustado, cual, pues a lo mejor tarda un poquito más en aparecer la otra oportunidad, ¿no? Pero si inmediatamente de perder ese apartamento uno ya hace el ejercicio de decir, pues mira, no era para mí por alguna razón, hay otros apartamentos en el mundo que puedo tal, ya veré cuál es el momento para mí. Si esa aceptación y ese abandono es muy rápido, muy automático con el evento, la oportunidad surge todavía antes, después. ¿Sabes lo decir? Porque ya no tiene más el evento que enseñarte. Y entonces es así, es curioso, ¿no? Y insisto, ¿no? El que no me crea que lo verifique. Porque fíjate que cuando Smedley, ¿no? habla de aceptación, que en mi opinión es uno de los mejores maestros que la tratan, ¿no?, que tratan ese tema, él siempre dice que la aceptación la podemos considerar como una ciencia, ¿no? y La la llama aceptología. la aceptología, Sí. exactamente, ¿no? Y dice, ¿por qué es una ciencia? Porque siempre que se acepta se producen dos resultados. O sea, ¿cómo sabemos que algo es científico? Porque, hombre, podemos replicar los resultados, ¿no? Mira, siempre que mezclo agua con aceite, pues el aceite queda arriba o abajo y tal, y eso se produce invariablemente cada vez que luego podemos concluir científicamente que el agua y el aceite no se mezclan bien y que uno se va abajo y otro se va arriba, ¿no? O que el agua caliente y el agua fría, pues tienden a igualar la temperatura entre ellas, ¿no? Y eso es algo que podemos verificar una y otra vez y por eso decimos que es un conocimiento científico, ¿no? Ok, pues con la aceptación pasa lo mismo. Siempre que aceptamos algo, el primer resultado es que ganamos en paz interior. Eso es incontestable. Pero el segundo resultado es que de alguna manera la situación va a cambiar para nosotros, porque ya no necesitamos la lección, ¿no? Esa es la famosa añadidura, no sé si te acuerdas, ¿no?, de la que habla el Evangelio, que dice, tú trabaja en ti para encontrar el reino interior de paz y de amor, que todo lo demás te ocurrirá por añadidura. Claro, yo cuando era un joven empresario eso no me lo creía ni yo pensaba que era yo el que hacía las cosas, no la ley la que hacía las cosas, ¿no?
Entonces empezamos la conversación hablando de la diferencia entre metas y correspondencias, ¿no? Claro, ahora lo comprendemos mejor, ¿no? La meta es lo que yo me propongo, pero la correspondencia es la añadidura del universo, porque esa añadidura de la que habla el Evangelio es precisamente la ley de correspondencia en funcionamiento. Luego yo ya he llegado a la conclusión de que mi trabajo es interno y va enfocado a conseguir que yo me haga correspondiente con. Y lo demás ya espero que me lo traiga el universo. Estaba Claro. recordando una conversación con un amigo hace como un Sí. mes, tal vez. Gonzalo, me lo encontré en un restaurante y me dice, ¿cómo va todo? Le digo, muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y qué anda haciendo? Y le conté lo que yo estaba haciendo. Y me dice, venga, ¿cómo usted puede alcanzar buenos resultados en redes sociales o llegar con su mensaje? Le dije, mi amigo, yo lo único que sé es que yo hago mi trabajo y Dios hace el resto. Y, Claro. y me respondió, Sí. o sea que si Dios no quiere, a usted no le va bien. Pues claro que no. No, y claro, y entonces, pero la respuesta era, eso no lo puedo aceptar. Claro, Es claro, usted, lo que él me quería decir es que es usted el que ha hecho, es usted el que ha trabajado, es usted. Y yo le decía, no, no soy yo. claro. Yo hago lo que me corresponde, hago lo que a mí me debo hacer simplemente, pero lo que pasa aquí con lo que yo hago no tengo yo control. Yo Ninguno, no sé qué va a pasar. ninguno. Dios hace que pase. Claro, Así vivo yo. Me decía, respetable, pero no lo comparto. Bueno, yo lo entiendo porque claro, cuando el ego de nosotros quiere ser el dueño de todo, ¿no? De controlar todo y sobre todo de decir, esto lo hice yo claro. digo, hay cosas que todavía no hemos entendido cuando decimos eso. Bueno, hijo, es que era la cultura predominante, ¿eh? Cuando yo, o sea, esta información que tú y yo estabas manejando en nuestras charlas y tal, pues no es una información que se estaba manejando hace 40 años, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando Sí, tu amigo se educó, o yo me eduqué, sí. cuando éramos adolescentes, jóvenes, que es lo que marca luego un poco nuestra cultura, ¿no? Y nuestra, pues esta información realmente no se manejaba, la habían explicado algunos místicos, pero nadie les había hecho caso. La humanidad estaba de alguna manera influida por la física clásica, ¿no? Que te lleva a esa conclusión, ¿no? Al determinismo, ¿no? A la secuencia de causas, ¿no? Pero la física moderna te lleva a lo probabilístico, ¿no? Y a la unidad de causas, ¿no? Y entonces es muy difícil cambiar la mente y ese trabajo es el que necesita la sociedad hacer, ¿verdad? Para comprender la realidad de una manera mucho mejor, ¿verdad? De forma que el sufrimiento del ser humano y la eficiencia del esfuerzo del ser humano pues aumente, ¿no? Y llegará un momento en que este amigo tuyo lo comprenderá. Sí, yo también pienso lo mismo. Seguro, seguro. Si es que además es parte del crecimiento espiritual, ¿no? Pero a lo mejor no ha llegado su momento, pues en ese caso le respetas y ya está, Sí, ¿no? Pero claro, si se comprende bien cómo funciona el universo y para eso hemos hecho los avances, ¿no? Pues en la ciencia moderna tenemos los testimonios de los místicos de siempre, ¿no? Que esos no han cambiado. Vemos cómo ahora se conjugan más, ¿no? Hemos hablado de esto en otras charlas. Pues llegamos a esa conclusión. Y cuando llegamos a esa conclusión es cuando cambia nuestra vida, porque hemos cambiado la perspectiva, hemos cambiado el punto de observación. Y claro, si cambias el punto de observación, como hemos dicho muchas veces, pues cambias la percepción y cambias la experiencia. No, el cambio hay que hacerlo arriba, en el contexto mental. ¿Qué le pasa a tu amigo? Pues le pasa lo que nos pasa a todos, ¿eh? Esto, que es que sí, nadie, es decir, que nadie puede pensar fuera de su contexto. Y para que tu amigo piense de otra manera, hay que ofrecerle un contexto diferente. Hay que decirle, mira, hijo, es que no te has enterado de lo que dice la física moderna, no has comprendido que esto es una escuela de almas todavía, no has comprendido que la realidad es la voluntad de Dios, que la conciencia crea la realidad, ¿no? Cuando entiendas todo eso, tú que eres un hombre inteligente, pues actuarás de otra manera porque partes de otra comprensión, o sea, de otra perspectiva, de otro punto de vista diferente que te llevará
a actuar de otra manera. Pero hasta Sí. que no comprendas eso, pues desde tu punto de vista tienes razón. Sí. Eso sí, sí, Y hay una palabra, claro, esa frase suya, desde su punto de vista, usted tiene razón, es claro, maravilloso. Y hay esto, Gonzalo, que usted lo dice en su libro y lo repite en Un nuevo paradigma de la realidad, los resultados. claro. Los resultados, porque yo puedo lograr un resultado X, producto de mi empeño, mi esfuerzo, todo, pero el costo que puedo estar pagando por ese resultado, Claro. pues no compensa eso que yo creo que estoy ganando. Estoy perdiendo la paz, la tranquilidad, la salud, la armonía, la familia, o sea, todo lo que yo puedo perder, ¿no? Que es mayor a lo que yo creo que puedo estar ganando. Entonces, cuando me siento realmente a mirar los resultados, yo digo, aquí hay cosas que no estoy haciendo bien. Y sobre todo, además, es que nunca sabes si hubieras podido tener todavía un mejor resultado, Claro, ¿verdad? Y con menos costo y con menos tal, si siguieras las enseñanzas espirituales. Es que el problema que hemos tenido durante tantos miles de años es que las enseñanzas espirituales siempre han estado ahí, ¿verdad? Pero el conocimiento de cómo funciona la realidad nunca ha estado ahí hasta hace poco, ¿no? Y entonces, a veces, esos consejos espirituales como que chocaban, ¿no? sí, Contra el conocimiento que teníamos de realidad y cuando yo explicaba, yo me acuerdo que te he dicho más de una vez que yo era el terror de los sacerdotes, ¿no? Porque yo les preguntaba, esto de la añadidura, ¿cómo funciona, no? Y claro, como no era culpa de ellos, es que no lo tenía nadie, ¿no? O sea, como no había un buen conocimiento de cómo funciona la realidad, pues la mejor respuesta que comprendo que ellos me podían dar, esto es un misterio, claro, no se comprende cómo, y hay que creerlo por fe. Bueno, sí, pero claro, a un empresario o a tu amigo o tal, a ver cómo gestiona una empresa sin comprender, ¿no? Entonces, ahí había una desconexión, ¿verdad? Entre las verdades que nos enseñaban los maestros espirituales y el conocimiento que la cultura, la ciencia o la filosofía tenía sobre la realidad. Y había una desconexión. Y por eso es muy normal que este amigo tuyo te dijera lo que te dijo, ¿no? Ahora, si yo puedo sentarme con tu amigo y le empiezo a explicar ordenadamente, ¿no? Mira, la física moderna dice esto sobre la realidad. Mira, el universo es multidimensional, el ser humano también lo es. Mira lo que dicen las ECMs, mira lo que dice esto, mira lo que dice lo otro, mira tal. Entonces, se le va, en su mente, a tu amigo se le va a hacer otra claro. comprensión y entonces esa comprensión es la que le va a cambiar su manera de actuar. Pero claro, para poder hacer eso, tu amigo tiene que estar interesado en Sí. hacer el trabajo, ¿no? Y si no está interesado, pues no hay nada que hacer. No Pero es el momento, no es el momento y hay que respetarlo. completamente. Pues mi amigo querido, muchísimas gracias. Se pasa una hora muy rápida con nuestro querido Gonzalo. Se Bueno, pasa muy rápido, pero aquí quedan reflexiones muy importantes para todos nosotros. Claro, tener sueños, tener propósitos, tener metas es importante en la vida, pero también ir leyendo lo que la vida nos va diciendo. Esas pruebas o esas señales, Gonzalo, que nos va diciendo, no es por acá, es por acá. Y cuando vamos aprendiendo a fluir, pues lo que nos corresponde nos va a llegar y nos va a llegar en amor, nos va a llegar en armonía, nos va a llegar en bendición. Y aprender a relacionarnos con esa fluidez es todo un proceso. Pero es muy bonito cuando se logra y cuando poquito a poquito vamos en ese avance para ir entendiendo el lenguaje espiritual, asimilarlo sí. y acatarlo, que es lo más importante al final. Gonzalo, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias, como siempre. Una hora yo me sumo a los comentarios de las personas. Siempre será poquito con Gonzalo, pero seguimos avanzando y gracias a Dios aquí estaremos el tiempo que nos corresponde estar, Gonzalo. Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. A todos ustedes un inmenso abrazo. Muchas gracias por su compañía. Gracias por acompañarnos. Los invito a que ustedes sigan estudiando toda esa lista de reproducción de los encuentros con Gonzalo, como también de los audiolibros para que vayan haciendo ese proceso de repaso. Yo soy de los que voy leyendo y voy escuchando al tiempo. Me gusta porque siento que grabo de mucha mejor manera y comprendo de una mejor manera utilizando estos dos sentidos, ¿no? Vamos leyendo y vamos escuchando. A todos ustedes mi abrazo y mi cariño, gracias por su compañía y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, el mejor de los abrazos, gracias por haber estado con nosotros.
es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.